siguiente participante, pero bueno, hay otros casos para evaluar en los ensayos de pacientes, que es cuando tenemos un anticuerpo que es específico contra un alelo. Es importante analizar, ok, este alelo es el del donante o no, y si no, cuán frecuentemente este alelo es en la población. Vamos a eliminar todos los donantes que son DR52, eso significa eliminar 64% de los pacientes con este antígeno. En este caso, el alelo para los que el paciente tiene el anticuerpo es muy frecuente, entonces a no ser que podamos tipificar el alelo del donante, en este caso va a ser preferible evitar el donante con un DR52. Otro caso de artefacto es anticuerpos contra antígenos desnaturalizados o los anticuerpos contra los epitopes lineales. Esto es muy común en el single antigen beat, donde detectamos, por ejemplo, un anticuerpo contra DR53 con un MFI muy alto, y cuando hacemos el test por PRA no hay una reactividad contra este antígeno. Si vamos a eliminar los donantes que tienen DR53, también vamos a estar eliminando 50% de los posibles donantes contra este paciente. En este caso sería muy bueno evaluar donantes que son DR53 por el método de flow cross match y determinar si es reactivo contra el donante o no. Y en este caso podemos ver que usando células de otros pacientes o de otras personas, generalmente son técnicos del laboratorio, podemos hacer lo que se llama un cross-match surrogate para determinar si anticuerpos que detectamos en el single antigen bead son reactivos contra los antígenos HLA o no, o del donante o no. Esto es un ejemplo donde tenemos una reactividad baja en el PRA test para clase 1 y para clase 2, pero es muy baja el single antigen test. Okay. También encontramos una falta de correlación muchas veces entre el single antigen bead y el PRA test. En cambio, para clase 2 podemos ver que el single antigen bead determina de que hay muchos anticuerpos contra antígenos DR que también están bien representados en el PRA test. Esto no es PRA test, es single antigen bead. Y esto es de flow cross determinar si esta reactividad que encontramos en el ensayo de las perlas correlaciona con el ensayo de flow cross match. Vamos a pasar quería mostrarles un último caso. A ver, tenía muchos casos, perdón. Este caso, y esto es unas preguntas que salían en las clases pasadas, era casos donde
teníamos anticuerpos en el single antigen beats que tenían un bajo MFI y si esto era posible de ver en el PRA. La mayoría de las veces tenemos un background que se puede detectar en single antigen beats y que no es detectado en el PRA beats, pero cuando tenemos un anticuerpo que es realmente contra un antígeno HLA, lo podemos detectar en los dos tests. El anticuerpo es contra DR4 aquí, cuando testeamos el suero del paciente contra, en el test de fenotipos, podemos ver que también es detectado en, en este test con bajo MFI, pero esto demuestra que este anticuerpo tiene una especificidad real. Y para terminar, tenemos un caso de un anticuerpo contra A66. Tenemos dos PID que son reactivas. Una de las PID es mucho más alta que la otra. Cuando miramos el PRA, vemos que no hay reactividad, pero es importante ver la especificidad alélica de estos antígenos, porque como podemos ver aquí, la detección del anticuerpo más alto es contra el alelo A6602, y cuando vamos al estudio de fenotipos, no tenemos una perla que representa el alelo 6602. Entonces no podemos determinar si el anticuerpo contra este alelo es real o no. Y como en general no sabemos si el donante, que es A66, tiene un A6602, lo más correcto es hacer una citometría de flujo, un cross-match, y testear si el suero del paciente reacciona con las células del donante. Y para terminar, no hay técnica que sea perfecta para determinar si el paciente es reactivo con el donante, y podemos usar todas las técnicas, citometría de flujo, el cross-match, surrogate cross-matches contra otros pacientes, células que tengan los antígenos que queremos estudiar, y el estudio de las perlas nos pueden ayudar a determinar si el suero es reactivo contra el donante o no. Entonces, una buena evaluación del paciente con diferentes muestras y diferentes técnicas nos van a ayudar a minimizar los riesgos del trasplante, y a su vez el balance entre minimizar el riesgo de rechazo y poder trasplantar al paciente en un tiempo razonable. La otra vez les hablé de la importancia de poder trasplantar al paciente rápidamente. Esto es un trabajo colaborativo y que puede beneficiar mucho al paciente entre el programa del trasplante y el laboratorio HLA. Bueno, y con eso ya puedo terminar. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy buena charla. Vamos a dar paso a la última charla del día de hoy, que va a estar a cargo del doctor Christophe Legendre. El doctor Legendre es profesor de nefrología en la Universidad de Descartes de París, jefe de la unidad de trasplante y nefrología en el Hospital Necker en París, editor, consulto del American Journal of Transplantation, también de Transplantation, y editor asociado de la revista Kidney International. Dr. Legendre, thank you very much for accepting to participate in this symposium. Christophe, you have to activate your microphone, please. Is it better? Yes,
Thanks. I said thank you for the invitation to speak about desensitization protocol. These are my disclosures. In our team, and like in the majority of transplant teams now, the majority of listed patients are sensitized. And you can see that in our experience, 60% of the patients do have anti-HLA antibodies. And when they are highly immunized, greater than 85%, you see that the mean time before being transplanted is 6 years, while if they don't have any anti-HLA antibodies, Te da la sensación de francés, como... is too... Christophe, activate you. Sorry? Por favor, no activen los micrófonos, les voy a pedir, por favor. You don't hear me? Yes, you can continue, Christophe. Okay. So what is it possible to do for these patients? There are three possibilities. The first one is to wait for a few non-incompatible donors. Sometimes they'll come after years and the patient will spend very long time in dialysis, and we know that it's not good. The second option is to use the acceptable mismatch program or the kidney paired exchange program. We know that this gives very good results. For example, here after 10 years, we see that the patients that were transplanted with the acceptable mismatch have exactly the same results as the one who didn't get anti-HLA antibody. For example, in France, the allocation systems is using this acceptable mismatch program, but you know, it represents a small proportion of all the way of the allocation rules for these patients. So the majority of these patients cannot be transplanted using this acceptable mismatch program. So we need something else, which probably is not perfect, but this is desensitization. So we know that we transplant a patient when he has DSA against his donor. And there are two ways to do that. The first one is to use living donor and to desensitize pre-transplantation. The second one is desensitization immediately pre-transplantation, like they are doing in Vienna. And the third possibility is to do that post-transplantation. As long as we transplant a patient with a negative CDC cross-match, we know that we will be able to desensitize the patients afterwards. What are the results of these desensitization? In the United States, when you are desensitized and receive a transplant, you have better graft and patient survival than when you stay on dialysis only, or when you're listed and you are or not transplanted. So this is in the United States. Of course, the incidence of acute rejection is not the same in all groups. This is the usual way of transplanting patients. These are patients with DSA, but all the cross-match are negative. These are patients with a flow cross-match positive, and these are patients with the CDC positive cross-match. And you see that you increases the risk of antibody-mediated rejection when you increase, when you go further down to CDC cross-match, which of course is not the case in many countries. The English take look at their data also, and they did about the same study as was performed in the United States, but the results are quite different. And the results are different for one reason. If you look at the results of 5 years survival of dialysis patients, you see that it is worse in the United States than it is in Europe, and especially in the UK. So in UK, the conclusion of this study was that desensitization had no detrimental influence of patient survival, but doesn't offer a survival benefit. So the only benefit is to be able to transplant patients that otherwise would not have been transplanted. So these are the results. Locally, we are doing this current in-house protocol, where when we desensitize post-transplantation, the patient receive rituximab, after transplantation plasmapheresis, 4 sessions of IVIG, and
ATG with a classical 3 therapy. And we have been using this for almost 10 years now. And when you look at the midterm results after desensitization, you see about 100 patients that were followed for a mean of 8 years. You see that at 7 years, the graph survival is 75, which is not different from what we get without desensitization. But the difference is that these patients do have more infections, even though their patient survival is the same. So it's possible to get acceptable results, but we have to accept that the patients will develop infections. So there are several drugs that will help us to fight the donor-specific antibodies. First of all, this is the natural evolution of the antibodies when you transplant a patient. This is baseline. You see after transplantation, it drops a little bit, and then it went up around day 10, and then it decreased again. And this is what's happening in real life, and that is why it's so important to get a control group when you want to evaluate a desensitization protocol. Then you have to take care of the antibody rebound. When you have a long-lived plasmocyte, you see that when they have like a sensor, so if you have a lot of antibodies here, the plasmocyte will secrete only a few antibodies, where when you have a persistent hypogammaglobulinemia, this is negative, and then the plasmocyte will secrete a lot of DSA. So this is coming from the long-lived PC, and this is coming from memory B cells. So after transplantation, you have a recall stimulation, and all of these will produce a lot of DSA. So what is it possible to do against the antibodies? And then we will see what's again complement plasma cells and B cells. So with regard to antibodies, it's possible to use polyclonal immunoglobulin, plasmapheresis, immunoadsorption, and we have something new now, which is called IDES. This is an old paper. When you give to the patients that are immunized IVIG, you see that there is a big difference between this here, pre-transplantation, and here, post-transplantation. Of course, this was very interesting, but unfortunately, it was probably exaggerated, because when you do a very well study, a randomized trial, comparing pre-transplant administration of polyclonal IG with placebo, you see that the benefit is real, but is very small. So it was a little bit disappointing. So is it a good thing to combine plasmapheresis and low-dose IVIG? This is something that has been used at the Johns Hopkins Hospital, and there was an infusion of IVIG at the end of each plasma exchange in order to fight against the hypogammaglobulinemia-induced rebound. So when you do plasma exchange plus IVIG, it's unfortunately not very efficient to prevent rebound of rejection, since you see 10 out of 14 patients were having acute tumoral rejection. So obviously something else was necessary. And very recently, in the 2 or 3 years, we now have IDES, which is an IgG endopeptidase. It cleaves the molecule of IgG here first, and then here. And you have two parts. You have the Fc portion in the circulation, and you have also the Fab2 fragment. When you look at what's happening in, these are antibodies, and these are C1q fixing antibodies, and you see that when you give the drug, you make things very different, because here you have only a small proportion of antibodies that are left compared to what's happening at the beginning. And when you look in the blood of these patients, you see these are IgG. You see after 2 or 3 hours, there is almost nothing until day 7 or 10. So during that time, you can do the transplantation, because there will not be
there were not any donor-specific antibodies in the blood, but no IgG either. And it's working only for IgG, and it's also working for different species. It cleaves also the rabbit ATG, so it's not possible to use it. And you see that so far, a few number of patients have been studied with this drug. These have been published in a very good journal, in the New England Journal of Medicine. And what is the conclusion of all this study? The conclusion is that it's possible to reverse the cross-match and to transplant patients with very high level of DSA before transplantation. In Sweden, the patients received horse ATG instead of rabbit ATG. In the United States, they receive on top of current immunosuppression 4 days after transplantation a dose of alemtuzumab. What is interesting is that after this week without antibody, you see that there is a rebound. The rebound was more important in Sweden than in the United States, and the incidence of rejection was, of course, different too. So when you look, and I will skip this one, when you look at the type of antibody-mediated rejection, you see that about 30% of the patient will develop antibody-mediated rejection. So this drug is good to make an IgG disappear, but it doesn't prevent from rejection when the rebound is coming, and we have to find a way to eliminate or decrease this rebound. What is interesting is that this drug is the first drug that received an SMPC of clear indication. This drug will be given to the patients in order to negativate the cross-match and to try to transplant very highly sensitized patients that otherwise wouldn't be transplanted. So to do so, the lab has to make a post-approval efficacy and safety protocol in order to confirm the long-term efficacy and safety of imlifidase. So that's an interesting drug, but of course it's not a perfect one. What about B cells? B cells can be treated with rituximab, ATG, or belimumab. This is a paper from the group of Stan Jordan. He used that before transplantation. The patient received a mix of IVIG and rituximab before transplantation. You see that after transplantation, some of these patients will have a PRA that is dropping down. What is the problem? The problem is that some of these patients here that were not very highly immunized indeed should not have been enrolled. And you have also here patients that should have been transplanted because their blood level of DSA didn't drop. So this is not a perfect protocol either. The protocol at Johns Hopkins Hospital is the following: anti-CD20 before transplantation, FK plus MMF, IVIG until the time of transplantation, and here another introduction of CD20 plus a splenectomy. So now they are not doing splenectomy, but you see a very high immunosuppression. When you looked at this patient, in the spleen of this patient, you see that there is a 10-fold increase in splenic CD138 patient positive cells, and the patients were developing severe antibody-mediated rejection that most of the time were not responsive to treatment. And indeed, when you look on the right here, when the patient received ATG, on top of this, you see that the number of cells that are found positive in the spleen is decreasing significantly. So it is probably important to use in this patient ATG. What about the use of anti-BAFF belimumab in highly sensitized patients? Again, this drug was given as a monotherapy, and the answer of this study was that the drug was not useful because it was not targeting the right molecules. So a second study was performed with different option, and you see here that using belimumab in kidney transplant recipients,
Here you have the incidence of DSA when the patients receive belimumab, here when they receive placebo. So a very different and a very positive answer to this drug that reduces novel IgG. What about plasma cells? Plasma cells maybe fight against with bortezomib, tocilizumab, and daratumumab, and I will show you some of this data. The first one is it possible to use bortezomib, which is a proteasome inhibitor? It has been performed, and you see that when we compare baseline with post-transplant, the drug seems to be efficient. But what is the problem? The problem is that it has been used in clinic with all the drugs that were available, like rituximab, bortezomib, plasmapheresis, corticosteroids, and it's difficult to say who is responsible for what. So several studies were then performed to try to have a clearer visions of the efficacy of this, and this came from the team of Steve Woodall. Unfortunately, the way it was studied was very complex. You see a randomized trials with 4 different induction regimens, so it's quite difficult to say if it's really efficient or not. And in these studies, there was no difference in between these 4 groups. So it's probably not very efficient. And this represents here, each color is a different treatment. So you see for all of these patients, it's quite difficult to say if the benefit is linked to the drug or if it's linked to every drug is used in the same time. And what is very important, it is a study coming from Vienna. You see, when you use you randomize the trial with a placebo, and you give to the patients who have active chronic antibody-mediated rejection, either bortezomib or nothing, you see that there is absolutely no difference with regard to DSA max due to the percentage of change in DSA. You see that these are exactly similar. So the drug, and this trial failed to show that bortezomib was preventing graft loss, improved the histologic and molecular disease feature, and reduces DSA. So it alone, it doesn't work very efficiently. Another drug was used, carfilzomib, and again, it wasn't very interesting because there is only 1 year difference between the placebo group and the group receiving carfilzomib. And you see that this difference is significant, but how can it be explained? When you look carefully at the paper, you see that what is positive is due to the plasma exchange that were performed immediately before the dosage. So probably this is not very interesting. A new drug, tocilizumab, which interferes with IL-6. You've heard a little while ago the importance of IL-6 in the metabolism of B cells. So the drug has been used either as an anti-receptor or an anti-IL-6. So the patients received anti-IL-6 for a while, then were transplanted. And 7 of those patients had a drop in the DSA level so that they were able to be transplanted. So this was promising. And indeed, when you look before pre-treatment at time of transplantation and 1 year after, you see that there is clearly a difference. And this difference is also translated in the biopsy, because the protocol biopsy showed no evidence of antibody-mediated rejection or TC. So this is a drug that may be useful, but it was not a well-performed study because there was no control group, so it's not possible to draw definitive conclusion. Is it possible to target the plasmocyte? Yes, with an anti-CD38 antibody. Again, there are proof of its efficacy in hematology, because when you have
red cell aplasia. When you give the drug, you see that the level of antibody, anti-A, for example, is decreasing and is curing these patients. There are several patients that have been reported with exactly the same results. And when you do that in a monkey model with very heavy immunosuppression, you see that the monkeys that did not receive the drug as more antibody than the one with a lower and the use of the drug before transplantation. You see here the same difference. In blue, you have the mice that received the drug, and here the mice that did not receive the drug. It has been also tried in a few patients. You see here a little more complicated to conclude because this looks like to be almost the same in all patients. What about complement to finish? You know that eculizumab is the first licensed C5 blocker that has been used mainly in atypical HUS in both patients with a native kidney or in transplantation. And this has been tried by the group of the Mayo Clinic. They desensitized the patients according to their regular protocol, and then they gave to the patients eculizumab for a varying period of time. Some patients received it very long and some only for a month or two. And for example, it was stopped when the flow cross-match was negative or less than 200 channels. And what are the results? The results were very promising because they were using an historical control group. You see 7% of acute antibody-mediated rejection against 41. But unfortunately, when all patients received the treatment and the biopsy, it was not exactly the same, and the difference became non-significant, as you can see here, whether or not they received eculizumab. And why is it so? Because it should work if you block the complement. Indeed, it didn't work, and I will try to show you why. It didn't work because in the meantime, we learned that the DSA that are very deleterious as the ones that are able to activate complement. And this was not taken into account in the trial. So some patients that are DSA non-fixing C1q indeed did not respond to the drug, which is not surprising because they were not able to activate complement. So probably we will have to do this over because there is probably a place for eculizumab, but at that time we were not able to know that. Some other drugs have been used, like serine protease inhibitor, but we don't have very good results for the time being, and we don't know if it's efficient or not. And finally, very recent results. This was published last week. This team, which is the one in the United States with a paper by Jane, was using, on top of current immunosuppression, plasma exchange and IVIG, basiliximab and bortezomib. So the patients receive both bortezomib and belatacept. And you know that belatacept is also efficient in the T and B relationship. So you see that the level of donor-specific antibody is decreasing over time. But the problem is, again, that we don't have a control group. So it's difficult to say if it's efficient or very efficient or not. So there are studies that are beginning with a control group, so we will be able to tell if this association indeed is efficient or not. So as a conclusion, we have an urgent need of well-controlled randomized studies. You saw that many of the studies that we got indeed are not very useful because we have no control group. The most efficient protocols would combine several therapeutic targets like B cell, plasma cells, and something against DSA level.
The protocol biopsy that are performed at 3, 12, and 30 mg post-transplantation are very important in this desensitization protocol to know if the patients will develop chronic antibody-mediated rejection or not. And new anti-plasma cells agent look very promising. And indeed, we've started a month ago in one of our patients protocol with anti-CD38, but also very high immunosuppression, and we had a reduction of 70% in the level of donor-specific antibody in this patient. So we will probably be able to transplant her because otherwise she was waiting for 10 years before being transplanted. So to conclude, finally, I would like to thank the people I'm working with, and I would like to thank you too for your attention. And I'm ready for questions with my colleagues. Thank you very much, Christoph. Ahora abrimos la sesión para las preguntas. Aquella persona que quiera hacer una pregunta lo puede hacer de manera directa a los oradores, activa el micrófono y hace la pregunta. Mientras esperamos alguna pregunta, yo me gustaría hacerles una pregunta a las doctoras Adriana Gruppi y Romina Gamberale, y es el tema sobre la respuesta inmune en general, la descripción que ustedes en general hacen sobre la respuesta B, es con respecto a una infección de alguna manera aguda, una respuesta frente a un agente microbiano. Pero la pregunta es, cuando uno tiene persistencia de ese agente microbiano, esto pensando en un trasplante en donde persiste lo que es la carga antigénica, ¿cómo sería la respuesta B en esos casos? ¿O cómo creen que sería la respuesta B? A mí me querés contestar vos o digo algo yo. Creo que en el caso de las respuestas contra los haloantígenos, uno va a tener todas las señales gatilladas, digamos, proinflamatorias que van a permitir una buena respuesta B contra esas, digamos, los antígenos diferentes. En cuanto a lo de la persistencia del antígeno, si estoy pensando en patologías en donde persiste el antígeno, en donde uno ve que por ahí hay niveles más altos de inmunoglobulinas por la persistencia del antígeno. No sé, Adri, si querés aclarar algo más o agregar algo más. Sí, en realidad la pregunta es excelente, Eduardo, me parece muy buena. Son una de las tantas preguntas que nos hacemos los que estudiamos también autoinmunidad. En realidad mi respuesta es no sé, porque en realidad cuando la célula tiene un estímulo permanente, sobre todo en el caso de las células T, eso lleva a un agotamiento de la célula, por ejemplo en una infección viral crónica, eso lleva a un agotamiento de las células T. En el caso de esto, de un estímulo permanente, tanto en autoinmunidad como en un trasplante renal, no sé cómo responde la célula B frente a una estimulación crónica y permanente. No sé si lleva agotamiento de clones o no. Así que no te sabría responder. Lo que sí es que mucha de la información que tenemos disponible sobre cómo transcurre la respuesta de las células B es con antígenos modelos, y cuando vos vas a las infecciones, algunas cosas cambian, ya no son tan como los cuentitos que tenemos en los libros, y más aún la cosa cambia mucho más cuando se trata de un trasplante o de autoinmunidad, porque en autoinmunidad vos convive el paciente con el antígeno que generó el daño, digamos, el que comienza a generar el daño. Así que yo no tengo respuesta para tu pregunta. Pensaba en patologías tipo, como uno ve por ahí en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, en donde la respuesta innata no puede remover bien a los antígenos, que uno ve tenores un poquito más elevados
de anticuerpos, pero también. Sí, pero viste que en esa patología las células, por ejemplo, tratan de eliminar al patógeno, se van acumulando células T, se acumulan, terminan siendo ineficientes y el patógeno sigue residiendo en el hospedador. Uno puede, digamos, tener una respuesta de anticuerpos sostenida, pero así como fácil para decir qué es lo que le pasa, se generan nuevas células plasmáticas, ocupan nuevos nichos, no sabría. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta para Marcelo. Sí. ¿La puedo hacer? Sí. Un segundo. Quería... Christoph, could you remove your share screen, please? Sí, Adriana, puedes hacer la pregunta. Sí, en realidad quería saber, porque bueno, sabemos que los pacientes que tienen anticuerpos contra antígenos contra HLA distintos, generalmente son politransfundidos, multíparas, bueno, los mismos pacientes que son candidatos a trasplante. Pero con esto de, como Romy contaba, que las especificidades que salen en los linfocitos B que abandonan la médula ósea tienen especificidades infinitas en las recombinaciones. Yo quería saber si han visto algún incremento de anticuerpos anti-HLA. O sea, si una persona se haya infectado con algunos patógenos en particular y eso haya incrementado la frecuencia de anticuerpos anti-HLA. No conozco, hay algunos estudios, pero no son muy buenos, pero hay un conocimiento. Marcelo, se corta tu conexión, me parece. Y vemos en estos pacientes que una infección pueden aumentar los anticuerpos HLA, que incluso muchas veces no son ni siquiera contra el donante, sino que hay un incremento en esos anticuerpos como consecuencia de la infección y después bajan, ¿no? Eso es lo que vemos en la práctica, pero no hay un estudio bueno que haya demostrado eso. Gracias. Eduardo. Sí. Quería hacer una pregunta al doctor Pando. Sí, Rubén, adelante. Bueno, primero agradecerles el curso y las 4 charlas que fueron excelentes. Mi pregunta dirigida al doctor Pando es, él dijo que el CDC podía dejar de hacerse, y mi pregunta dirigida es si dejamos de hacer CDC, corremos riesgo de me imagino que la alternativa será hacer citometría de flujo, de encontrar pacientes con citometría de flujo crossmatch positivos que sean pacientes no sensibilizados, si ese riesgo existe. Como todo en la biología, es muy bajo el riesgo. La mayoría de los casos que son positivos por CDC son positivos por flow cross-match, a no ser que sea una IgM. Y en general, si es IgM, no la consideramos clínicamente relevante, aunque sea contra HLA. O sea que la mayoría... El único problema que tiene la citometría de flujo es que muchas veces es positiva y en realidad no es por background o otros motivos que por anticuerpos contra HLA. Entonces hay que poder discriminar y diferenciar de una citometría de flujo positiva como artefacto o un falso positivo, ¿no? Pero en general el CDC se sigue usando para trasplantes de corazón y hay lo único que hacen es el CDC para poder diferenciar anticuerpos que disparen una citotoxicidad.
Bueno, me gustaría hacer dos preguntas. Una, se ha visto cada vez más que los pacientes con SARS-CoV-2 generan anticuerpos y desaparecen los anticuerpos en 3 o 4 meses. Varía el porcentaje entre 20 y 30%. ¿Cuál sería el mecanismo eso de desaparición de los anticuerpos a pesar que tienen inmunidad celular? Igual, ¿no? Y la segunda, a Marcelo, ¿qué porcentaje existe o se puede decir, que existe en anticuerpos no HLA? Ese es un tema interesante, ¿no? ¿Puedo responder lo de los pacientes con SARS-CoV-2? Sí. Bueno, en realidad, cuando yo mostré que la célula B puede diferenciarse y entrar a un centro germinal, y siempre que una célula entra a un centro germinal se genera una respuesta de larga vida, se puede generar, no es así tan matemático, se puede generar una respuesta de larga vida, pero si las células producen estos plasmoblastos extrafoliculares que no entran al centro germinal, se producen una onda de anticuerpos, una primera onda, son anticuerpos no tan eficientes, pero son anticuerpos de distinto tipo, son G y M, pero no son de larga vida. Estas células son de corta vida. La vida media de la inmunoglobulina G es de 21 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce una ola de anticuerpos y si esa célula es de corta vida, ese plasmoblasto, porque no se generó el centro germinal, esas células de corta vida, se sintetiza un anticuerpo y cada 21 días vamos a tener la mitad, porque una vez que se sintetizó, después el anticuerpo como proteína se degrada. Es muy probable que los pacientes con SARS-CoV-2, un grupo, no todos, generen este tipo de respuesta, que haya mucha respuesta de plasmoblasto extrafolicular, y eso es lo que se está viendo, que se encuentra en los pacientes en sangre circulante. Los pacientes con SARS-CoV-2 tienen una gran cantidad de plasmoblastos en circulación. Entonces, y otra cosa que se ha visto en biopsias de pacientes que fallecieron con SARS-CoV-2, una ausencia total de centro germinal, una ausencia muy marcada de folículos y de células T, porque estos pacientes tienen una severa linfopenia. Entonces, si tienen una severa linfopenia, es muy difícil, es como un paciente con una inmunodeficiencia, es muy difícil sostener cualquier tipo de respuesta que se haya generado. La razón de la linfopenia no se sabe. Romy, ¿querés agregar algo? Impecable. Impecable. No, yo, Adriana, Okay, cuando estabas hablando, me imaginaba eso de que podía ser que no entraba en el centro germinal. Era un pensamiento, bueno, ahora lo decís vos que, bueno, sos experta en esto, ¿no? Bueno, Sí, esperemos. de cualquier forma, son. Esperemos a ver, se piensa, ¿no? O sea, yo por ahí pienso que la gente quiere soluciones mágicas de los científicos y de los médicos, y la biología no es matemática. Trabajando con pacientes uno sabe que cada paciente es un mundo y que pueden ocurrir en un paciente infinitas posibilidades. Por eso lleva a otro comentario con vos, ¿no? En el cinto de la eficacia de las vacunas. ¿De la eficacia de qué? De las vacunas. Ah, sí, totalmente. Porque estamos en periodo de vacunas que generalmente la habilitación de vacunas tarda 4 o 5 años la validación, y acá estamos corriendo muy, muy rápido. Bueno, también está la pandemia, pero uno no sabe a largo tiempo qué pasa con los anticuerpos o no. Sí, en realidad, perdón, Romy, ya te doy la palabra. A mí uno de los principales cuestionamientos que me hago, y salimos del tema trasplante para hablar de SARS-CoV-2, es que todavía hoy no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de control del patógeno por parte del sistema inmune. Entonces, si nosotros necesitamos generar
lo mejor para controlar al patógeno, primero tenemos que saber qué es lo mejor para controlarlo. Entonces, esa es mi gran duda, así como científica. Por más que los anticuerpos puedan ser neutralizantes, pero se ha visto que en individuos ancianos que generan, son los que más niveles de anticuerpos neutralizantes generan, y son los que más generan anticuerpos y son los que se han muerto. Entonces, es como raro pensar, o sea, por un lado, el anticuerpo cuando está antes que el patógeno llegue, ya está el anticuerpo, entonces uno piensa en un anticuerpo que va a prevenir, pero cuando el anticuerpo se forma después, como consecuencia del patógeno, parece que ahí es dañino. Entonces, todavía tenemos muchos interrogantes. Es una enfermedad que tiene 9 meses, 8 meses, tampoco podemos, ¿no?, hacer milagros y saber todo. Yo sumo a lo que comentás, Adriana, de la vacuna, por ahí por mi interés que trabajamos con pacientes oncohematológicos que reciben anti-CD20, cuando esté la vacuna disponible, ¿qué va a hacer la comunidad de hematólogos con esos pacientes? Porque si reciben anti-CD20 no va a haber una buena respuesta humoral. Y como vimos, tarda con suerte 1 año en recomponerse las células B. Entonces es todo un tema para los médicos que tratan pacientes con anti-CD20, cómo van a prepararlos para cuando la vacuna esté lista, porque hay que hacerlo con tiempo. De cualquier forma, lo que estábamos viendo que presentaba Christophe, es como, es tan fascinante el sistema, obviamente, porque uno en algún momento quiere generar anticuerpos y en otros momentos se los quiere sacar de encima, y cuando se los quiere sacar de encima no puede. Entonces es como muy fascinante saber, y es tan importante conocer cada etapa del proceso para decir dónde puedo atacar. Y bueno, todavía seguimos dando vueltas. Algunas cosas mejoran y otras no tanto. Había otra pregunta para el doctor Pando. Tenemos una pregunta para Christophe también. Te contesto, Domingo. En mi experiencia, los pocos casos que hemos tratado que tenían un rechazo después de un trasplante demostrado por la subida de creatinina y por biopsias, y que no tenía nada relacionado con HLA, y los mandamos a UCLA para estudiar non-HLA antibodies. Nunca encontramos nada. Es verdad que la realidad es que conocemos muy pocos non-HLA antibodies que podemos detectar, y entonces debe haber muchos más que no podemos detectar. Pero los casos que hemos tenido son muy, muy pocos. La mayoría de los rechazos generalmente se explican bien por los anticuerpos contra HLA. Tenemos una pregunta de la doctora Marcos. Janina, no sé si lo querés hacer vos la pregunta. No sé si está por ahí. Okay. There is a question for you, Christophe. Doctora Marcos is asking, she's asking about what is the best protocol, desensitization protocol in pediatric, in kids, or for kids. I'm not sure there are big differences between except that most of these drugs have never been used in children. But locally, our French colleague at Necker, I mean, they are using a very aggressive treatment, probably more aggressive than the one we're doing, to transplant some of their young patients that already have a high level of DSA.
So I'm not sure it makes a big difference in which protocol is the best. That's a good question, but as you've seen, there is no good or simple answer. You have to try, we have probably to target many different, the cells, the B cells, the plasmocyte, do something to avoid the rebound, and do something to get rid of the antibodies, at least either with the plasma exchange or with the imlifidase. Thank you, Christophe. Mónica Tambuti. Mónica. Mónica está preguntando. Podemos leer la pregunta, sí, de Mónica. Bueno. Hola. Mónica. Sí, acá estoy, no sé si me escuchan. Sí, Mónica. Sí, perfectamente. Bueno, yo quería saber, a ver si habían estudiado el rol de las células B reguladoras en la respuesta a lo inmune. Bien, las células B reguladoras son células que regulan la respuesta inmune, y yo no trabajo en trasplantes, trabajo en células B, en autoinmunidad e infección, pero en trasplante no. Las células B regulatorias actúan frenando la respuesta T. Entonces, el rol que van a tener estas células es cuando el mecanismo de rechazo del trasplante no dependa de anticuerpos, ¿sí? La célula B regulatoria es la misma célula que secreta anticuerpos, puede secretar anticuerpos y puede secretar citoquinas, y puede ejercer su función regulatoria de distintas formas, secretando una citoquina antiinflamatoria como es la interleuquina 10, expresando una molécula reguladora como es PDL1, nosotros acabamos de publicar un trabajo donde demostramos el rol de CD39, que es una ectoenzima que transforma el ATP en adenosina, y la adenosina es un inmunosupresor importante. Pero siempre va a ser frenando un mecanismo mediado por células T. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, una pregunta para Adriana Gruppi. ¿Se ha visto pacientes con, que no se han determinado anticuerpos anti-HLA, pero tenían células de memoria? De acuerdo a este descubrimiento o hallazgo, se han visto también de que se puede determinar, es más importante determinar células de memoria contra ese HLA que sus anticuerpos, porque a veces no aparecen. Mi pregunta es, ¿las células de memoria también deben pasar por el centro germinal para activarse, o se activan sin entrar al centro germinal? Se pueden activar sin entrar al centro germinal, y es una célula que rápidamente se transforma en plasmoblasto extrafolicular. De cualquier forma, esto que le estoy diciendo es lo que se sabe hasta hace poco, porque la célula de memoria, el estudio de linfocitos de memoria es una de las áreas dentro de la biología de la célula B que tiene mucha curiosidad, pero es la de la que es más difícil llegar a conclusiones. Entonces, parte de la información, que son todos modelos experimentales, se hacen con ratones mutantes, transgénicos y cruzas y cosas raras, lo que se sabe hoy es eso, que la célula de memoria rápidamente se diferencia en plasmoblasto. Pero eso no quiere decir que no pueda entrar al centro germinal, es la primera opción, digamos. Bien. Tengo una pregunta para Christophe. Christophe, what about the antibodies that appear after the treatment with IDS or CD38? They change or are the same than before the treatment? Yeah, yes, and but they are sometimes higher than they were before transplantation. This is probably one good explanation about the rebound, because when you go very down in the level of DSA,
your plasmocyte will then secrete more and more antibodies, and on top of that you have the B cell rebound. So it's really, we need to find which is the treatment that limits the importance of this rebound, because there is clearly a correlation between the intensity of the rebound and the level of antibody-mediated rejection. This was very different between Sweden and United States, and the immunosuppression that was used in both countries was different too. So I think it's not unlogical to see such a high rebound in the patients if they are not treated probably with anti-CD20 to limit this rebound. Thank you, Christophe. Tenemos una pregunta de Lucía Molina. Lucía dice, ¿cómo se explica el patrón de anticuerpos anti-HLA observados en pacientes retransplantados, donde se observa aumento de anticuerpos dirigidos hacia el primer donante y no hacia el actual? Está bueno. Nunca vi un caso así, pero bueno, cuando hay un segundo trasplante, si no hicieron, incluso aunque hayan hecho una nefrectomía del trasplante anterior, eso puede sensibilizar al paciente. Si vemos anticuerpos contra el primer donante y no el segundo, obviamente el paciente tiene una sensibilidad o puede generar anticuerpos más probablemente contra el primer paciente. Un ejemplo podría ser el paciente C9 y el primer o el segundo donante es C10, que son muy parecidos, ¿no? Y el primer donante es C7, y bueno, el paciente va contra C7 que contra C10, ¿no? Entonces va a ser una cuestión de la diferencia en el matching entre el paciente y el primer donante y el segundo donante. Es posible, es una respuesta totalmente especulativa, pero es posible. Gracias, Marcelo. Una pregunta del doctor Otreras. Fabián, ¿estás ahí? Yeah, thank you very much. Excellent presentation for Dr. Christophe. How are you? Could you share your experience about the use of eculizumab in preventive or prophylaxis use in pre-transplant patients, or not only in acute mediated reaction? You have a huge experience of that. The data are the following. When you compare the use of eculizumab in patients who receive the living donor and eculizumab or not eculizumab, there was no significant difference in between the two groups. The incidence of rejection was around 15% in both groups. So it was a little bit disappointing. When we use the drug in patients who received the cadaver kidney, but without control group, the incidence of rejection was only 10%, which is probably better than what we do usually. But the problem is to compare the risk of this patient. We have to stratify the risk, and that is not always easy in this population of patients. So I would say that the anti-C5 use was a little bit disappointed, but probably also, as I told, we didn't use it as we should, because we didn't know that the fixation of complement was something important in the pathogenicity of these antibodies. So probably if you hit the DSA, we are not able to activate complement, your drug is not useful, it doesn't work. While
if you do so in DSA's fixing complement, it's probably more efficient. So we should do this study over, at least in a small number of patients, in order to be sure it works or it doesn't work. Okay. So it's the difference between the studies and real life. In real life, we're using when we are facing very deleterious rejection, but you know, in this case, we use everything that is available, so it's always difficult or impossible to say if it's coming from one drug or another one. Okay, thank you very much. Marcelo, ¿tenés una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que me la puede responder Romina y Adriana. En el laboratorio, cuando tenemos pacientes que han sido tratados previamente, digamos con timoglobulina o Campaz, y hacemos un cross-match, nos da positivo por los anticuerpos. Pero al mes o al mes y medio, esos pacientes no se les detecta más el anticuerpo y el cross-match pasa a ser completamente negativo. Cuando tenemos pacientes que han sido tratados con rituximab, el anticuerpo nos llega, yo lo he detectado 14 meses después de que ha sido administrado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno queda y el otro no? La verdad no sé por qué el rituximab, yo no lo sé, Adri, por qué el rituximab se lo ve tanto tiempo más sostenido, pero es tal cual lo que vos decís. En los pacientes oncohematológicos, los médicos detectan lo mismo. No sé, Adri, ¿vos leíste algo? Perdón, estaba silenciado. Sí. No sé cuál es la razón, pero eso es así. Nosotros no usamos, yo trabajo con animales de experimentación y haciendo depresión con un anti-CD20, que es el equivalente del rituximab, solo que otra marca para ratón. Es increíble cómo hacemos la depresión y el anticuerpo permanece tanto tiempo que cuando volvés a poner células B a un ratón al que depletaste, las mata ahí nomás, lo que agregas exógenamente. Así que, ¿cuál es la razón? No lo sé, yo creo que habría que preguntar a los fabricantes si tienen algún secretito de por qué la molécula no es fácilmente degradada. Capaz que tiene algún secreto ahí. ¿Será que las células P de alguna forma están involucradas en la eliminación del anticuerpo también? Yo no sé. Puede ser. Vos decís idiotipo, antidiotipo, una cosa así, que el hecho, sí, puede ser. Es una cosa muy llamativa, lo vemos experimentalmente también. Pero por eso, viste, como depende del objetivo. Cuando uno quiere que dure mucho, está bárbaro. Cuando no quieres que dure mucho, es un problema. De ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo son los mecanismos de regulación o los mecanismos de control en cuanto a anticuerpos y en cuanto a población o pool celular? O sea, por un lado, uno puede, de hecho, se ve con el IVIG, con las inmunoglobulinas endovenosas, que de alguna manera eso te regula los niveles de producción de anticuerpos. Pero por otro lado tenés regulación también de población celular por células. O sea que hay un compartimiento que no es infinito, sino que es finito, y que el agregado de más cantidad de células te hace inhibir la generación de nuevas células, nuevos plasmocitos, nuevos plasmoblastos, etc. O sea, me pregunto si no tiene que ver algo con los mecanismos de regulación o mecanismos de control de producción tanto de anticuerpos como de células B. O de células B es muy general, tendríamos que hablar de cada una de las subpoblaciones, porque dentro de la población de plasmocitos tenés subpoblación de plasmocitos también. Los tempranos, los tardíos, lo de memoria, o sea, es algo que
es apasionante para estudiar, pero la verdad que es muy complicado. Si es para a complicar más la cuestión, digo, para agregar más disturbio a tu pregunta, no está claro cómo una célula secreta los anticuerpos. ¿La secreción de anticuerpos es una cuestión permanente o es una cuestión temporal? Digo, ¿la célula plasmática todo el tiempo lo está haciendo o lo hace en ondas? Y si lo hace en ondas, ¿cuáles son las señales que disparan eso? Y la misma pregunta es para las células que secretan las citoquinas. Hay ciertas preguntas de la biología de las células que, todavía no tienen respuesta. O sea, son cosas súper básicas que todavía no sabemos. Entonces... Gracias, Adriana. Es cierto, hay muchas cosas que todavía no sabemos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, vamos a cortar por el día de hoy y los invito a conectarse de nuevo en el día de mañana a las 2 de la tarde para el segundo día del simposio. No sé si alguno... Sí, Luis Mainetti tiene una... no sé si me está pidiendo la palabra. No. Entonces, agradezco a todos la presencia, le agradezco especialmente a la doctora Gamberale, la doctora Gruppi, doctor Pando, Christophe Legendre, que a Christophe y a Marcelo los vamos a tener en el día de mañana nuevamente, y los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a Christophe, que tiene que volver, ya es de noche en París. Se ve, it's night in Paris right now, Christophe. I'm sure, because there is the curfew. So after 9 o'clock, I shouldn't be in the street. So I will have to explain that to the police. Oh, yeah. Have a good night. Bye-bye. Bye, thank you. Bye.